Mire qué interesante. Nosotros, cuando estamos aprendiendo un idioma, no solo aprendemos el idioma, sino que estamos también sumidos en la cultura de ese idioma. En nuestros estudios, Guillermo Molinari, él ha sido viceministro de Educación. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, muy agradecido por la invitación y con toda la disposición para poder ir mirando y evaluando cómo está la educación en el país. Comencemos por lo que ha dicho Morgan Quero sobre esto de las clases de inglés, que le vamos a enseñar inglés y profesor de inglés a los, ¿no? A los estudiantes. Pero... Ahora, a ver. Me pide la señora Magariño que escuchemos lo que dijo don Morgan Quero. ¿Cómo no? Por favor. Del programa de inglés fonético que el año pasado benefició a 1 millón de estudiantes en la educación inicial, que ha sido un éxito en relación al trabajo coordinado con todas las UGELs, pero también con nuestros docentes, probando que no necesitamos docentes de inglés, sino que podemos trabajar con una pedagogía de vanguardia y con material educativo generado desde el Minedu. Le damos la oportunidad a nuestros niños y a nuestras niñas, no solo de educación inicial, sino ahora, a partir de este 2025, de primero, segundo y tercer grado de primaria, para que aprendan el inglés fonético por su intermedio, señor presidente de la Comisión de Educación. Comencemos por explicar cómo es esto. A ver, cuando habla del inglés fonético, sea en cualquiera de las modalidades, lo que se requiere es que al otro lado hay alguien que pueda verificar que tu pronunciación es la adecuada, porque aprendes el idioma a través del lenguaje auditivo. Por eso es que al idioma originario se le llama idioma materno. ¿De quién lo aprendes? De la madre. Claro. ¿Cómo lo aprendes? Escuchando. Oralmente, claro. ¿No es cierto? Escuchando. Entonces el oído se acomoda al lenguaje que te está siendo transmitido. Por eso que lo que se recomienda es que en los 3 primeros años el lenguaje originario sea el que se fortalezca. Pero no quiere decir que la mejor edad para que puedas aprender otro idioma está entre los 3 y 7 años, porque ya tienes un lenguaje constituido y puedes aprender un segundo lenguaje en el cual se involucran otras zonas del cerebro, a diferencia cuando eres monolingüe. Cuando eres bilingüe, hay otras zonas del cerebro que comienzan a trabajar con mayor énfasis porque necesitan la adecuación fonológica, ¿no?, de este proceso. No es tan cierto que el programa fonológico se aprende sin maestro, ¿no? Al otro lado del programa, si es que es virtual, te va indicando si estás pronunciando bien o estás pronunciando mal. Claro, y para eso necesitas una persona que sepa, porque no es solo el saber hablar inglés, sino el saber enseñar a hablarlo, el corregir los defectos que normalmente se producen, por supuesto. El aspecto didáctico. Y eso, para que lo sepa el señor Morgan Quero, se llama profesor de inglés. Sí, pero para ver, o sea, imaginémonos que tienes que aprender francés. Francés, ya no te hablo del inglés. No necesitas a alguien nativo para que te enseñe y pueda ver bien la pronunciación, o alguien que esté bien formado en el aprendizaje, pero además para la enseñanza del francés, también, ¿no es cierto? O sea, cuando tú le dices a alguien, le dices, bueno, me voy a referir a un niño, ¿no? Mi bebé. En inglés es my baby. Pero ¿y cómo dice en italiano? ¿No es cierto? Mio piccolo. Bambino. Mi bambino, ¿no es cierto? Pero te das cuenta que la pronunciación y todo tiene una acomodación, ¿no? Entonces los maestros estudian para eso. El maestro no va a perder su condición. Lo que necesitamos es maestros mejor preparados, más tecnificados, con mejores herramientas, ¿no es cierto? Con mejores materiales, porque el alumno también requiere material, ¿no? Entonces, hay programas, yo ahora estoy metido en un programa precisamente de enseñanza y vamos a hacer un piloto de 3 a 12 años, porque la enseñanza de 3 a 7 años no puede ser igual que la enseñanza de 12 para adelante, ¿no es cierto? Son otras las condiciones y los desarrollos y otros sistemas neurológicos que comienzan a entrar en trabajo. Ese desconocimiento a mí sí me parece preocupante en el sector de educación, ¿no? Porque cuando tú haces una clase, tú tienes que tener claro cuáles son los sistemas que estás movilizando en el alumno. El cerebro no le estamos dando la importancia, ¿no es cierto?, y los aportes de la neuroeducación a cómo aprende un alumno. Entonces, si el alumno aprende de una manera más, digamos, kinestésica, ¿no es cierto?, kinestésica, entonces él necesita manipular.
Pero si es más auditivo, entonces tengo que preparar material para ese tipo. Eso no está siendo considerado. Claro, pero es decir, es como que está yendo en el sentido contrario al que deberíamos ir, el ministro Morgan Quero con su declaración. O sea, necesitamos maestros no solo de inglés, necesitamos maestros mejor preparados, mejor calificados, no solamente en el conocimiento de la materia, sino en lo que es la transmisión de conocimientos, de pensamiento crítico, es decir, en ser educadores, no solamente no es que sabes de matemáticas, no. El saber de matemáticas no te convierte en un buen profesor de matemáticas, pero eso es un tema que hay que trabajar, ¿no es cierto? Por supuesto, para ver, veamos otras realidades, ¿ya? En Japón lo que se está preparando es a un ciudadano para la vida, para el mundo, en un mundo globalizado como el que vivimos. Y le enseñan 4 idiomas, pero ¿a partir de qué? De enseñarle las 4 culturas, ¿no es cierto? Dentro de la cultura lo que va a haber es el idioma, cuando tratas el tema y los contenidos de su historia, cuando tratas los temas y contenidos de su forma, cómo esas sociedades se desarrollaron, su economía. O sea, comienzas a ver una serie de aspectos, pero utilizando su lengua originaria. Mire qué interesante. Nosotros, cuando estamos aprendiendo un idioma, no solo aprendemos el idioma, sino que estamos también sumidos en la cultura de ese idioma, sino cómo vamos a referirnos o adecuarnos, o cuando nos tenemos que trasladar en este mundo globalizado a otros lugares y adaptarnos a esas realidades, ¿no? ¿Qué le está pasando en Chancay? ¿Ustedes creen que el tema está en aprender el chino mandarín? ¿Alguien se ha preguntado cuántas grafías tiene el chino mandarín? Tiene 10.000 grafías. ¿Cuántas grafías tiene el idioma castellano? 26. ¿Cuántas tiene el inglés? Las que utiliza el idioma también con el alfabeto castellano. ¿Qué es más fácil? ¿Aprender inglés, aprender castellano o aprender chino? Los chinos están aprendiendo castellano, están aprendiendo inglés para comunicarse. ¿Por qué? Porque el que mejor habla chino no maneja más de 3.000 de esas grafías. Claro. Eso, incluso eso no es más práctico desde el punto de vista hasta económico que el chino aprenda español, que el peruano aprenda chino. Totalmente, ¿no es cierto? Ahora, el tema, lo que preocupa es una vez más la calidad de la gente que tiene en sus manos sectores críticos para la vida nacional. Y en este caso, la educación, es decir, todo el mundo habla de la trascendencia de la educación para el progreso de los países, ¿no es cierto? Es imposible que un país avance si es que no tiene una educación de calidad. Y nosotros tenemos colegios que se caen. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las cifras sobre la infraestructura? Bueno, más allá, yo repito siempre eso, que son por lo menos 180.000 millones de soles de déficit de infraestructura educativa. No, son más de 1.000 millones. Ya ni pregunto, ¿no? Son más de 1.000 millones, ¿no es cierto? Tenemos aproximadamente de los colegios públicos, de los más de 50.000 colegios públicos, 20.000 en pésimo estado que deberían ser derruidos, ¿no es cierto? Son un peligro para los estudiantes. O sea, cuando uno va y visita provincias, sube a un segundo piso y el segundo piso está temblando, ¿no es cierto?, en los colegios, y los estudiantes siguen ahí estudiando. Pero no solo eso, hay colegios que ni siquiera tienen agua, no tienen luz, no tienen conexión a internet. Miren, ¿y por qué? Porque sus terrenos no están saneados. O sea, si tú quieres inclusive construir un colegio, si no tienes saneado el terreno, no lo puedes hacer. Es un trabajo inmediato que hay que hacer. Y así como eso, nosotros tendríamos que mejorar también el tema de materiales. No se trata de solo entregar cuadernos de trabajo, ¿ah? Los libros siguen siendo los libros en muchos lugares del país, porque es lo único que van a poder acceder los estudiantes. Tampoco llega. Tampoco he visto una producción masiva como en años anteriores. El tema de capacitación de los maestros. Pregúntense, ¿cuántas capacitaciones presenciales, con acompañamiento, con seguimiento, han tenido en los últimos años nuestros maestros? Pero además, ¿cuánto hemos invertido en programas a distancia? ¿Ustedes creen que se aprende igual a distancia que presencial y con acompañamiento un maestro? ¿O se le puede asesorar mejor? Es así como tenemos que mirar la educación. La educación no es mirarla desde arriba, ¿no es cierto?, y solo presentar cifras. Las cifras no nos acompañan. Yo preocupado estaba la última vez porque escuché que dijeron que habíamos mejorado no sé cuántos puntos en la educación en las provincias, en la zona rural. Señores, seguimos muy mal en toda la zona de la selva.
en toda la zona amazónica son los puntajes más bajos. Mírenlos. O sea, en matemática, nuestros niños, de 100 niños, 2 o 3 llegan a nivel satisfactorio. Y tenemos más del 60% por debajo de un nivel inferior. Algunos ni siquiera alcanzan ese nivel inferior. ¿Qué estamos haciendo ahí? No, la pregunta es que en esa situación, ¿qué hace Morgan Quero, el ministro de Educación? Es la pregunta que... Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas también de la educación es la falta de continuidad en la gestión. No es posible que tengamos hasta ahora 18 ministros, ¿no es cierto? Desde la última vez que tuvimos un ministro que duró 5 años. Exitosa. Por más que sean o lo señalen como de un partido, pero ¿Quién fue? miren, José Antonio Chang, ¿no es cierto? Se entregaron libros en la OSD entre los años 2002 y 2011. Se mejoró 56 puntos en los exámenes PISA. Pregúntese cuánto hemos mejorado del 2012 para ahora. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Guillermo Molinari, ex viceministro de Educación hasta